Nuestro viaje al fuego de Sogdiana empieza en un túnel que también es el del tiempo. Sogdiana fue un reino próspero y amable de la ruta de la seda. La gente sogdiana seguía a Zaratustra, un profeta nacido hace tal vez 2700 años. Nuestra inquietud es saber si en este siglo XXI encontraremos algún rastro de zoroastrismo, incluso de culto al fuego, en algún punto de las montañas más apartadas de Tayikistán, allí donde hasta el siglo VIII y la llegada de los árabes brillaba el singular reino de Sogdiana. En plena Asia Central se sitúa Tayikistán, una república soviética hasta 1991. En el noroeste del país, donde los montes del Pamir se dan cita con la cordillera Tian Shan, se ubica el valle Yagnob, el hogar de los Yagnovis, un pueblo aparte en la actual República de Tayikistán. La geografía les protege y les aísla. En nuestro largo camino a Yagnob hemos llegado aquí al puerto de montaña de Anzop y ya estamos a 3.300 metros de altitud. Tras este puerto de Anzop, a 4 horas de Dushanbe, la capital del país, nos quedan por pasar muchos montes y valles hasta llegar a ver a los Yagnovis, un pueblo que, a decir de los geógrafos y lingüistas rusos, desciende de los antiguos sogdianos. Los Yagnovis poseen una lengua irania propia, una lengua distinta del tayiko, el idioma general de Tayikistán. El último punto al que podemos acceder por carretera es este, Margib. Se trata de una kislak, una aldea de 1 millar de habitantes, campesinos tayikos en su gran mayoría. En Margib tenemos que organizar una pequeña caravana para intentar llegar a los pueblos Yagnovis del siguiente valle. Aquí en Margib debemos dejar nuestro vehículo, el Gazelle ruso, y emplear unos burros para después de 4 o 5 horas, eso esperamos, llegar al primer pueblo Yagnovi, a Bideh. Según una leyenda que se ha quedado agarrada a estas montañas de 4 y 5.000 metros de altitud, la original lengua de los Yagnovis sería la prueba de que son descendientes de los soldados griegos del ejército de Alejandro Magno. Entretanto, pasamos junto a cascadas que caen al borde de un camino ante un precipicio. Abajo corre un río puro, aunque sin truchas. En este viaje en burro, que pronto supera las 5 horas iniciales previstas, tendremos tiempo hasta de dejar volar la fantasía. Como si fuera un vilano del tiempo. Pero por aquí también hubo una historia. Fue en el año 329 a.C., cuando las tropas de Alejandro Magno llegaron al río Sirdaria, el Jaxartes, un lugar de frontera hoy entre Uzbekistán y Tayikistán, y antiguamente raya entre los nómadas y los sedentarios. Alejandro permaneció 2 años y llegó a casarse con Roxán, hija de un rey sogdiano. El ejemplo de Alejandro fue imitado por sus generales.
Pero no todo fue tan idílico. El ejército de los macedonios tuvo que enfrentarse contra el caudillo sogdiano Spitamenes en una de las mayores batallas de la antigüedad. Nosotros continuamos nuestro camino hacia la realidad, una aldea Yagnovi, pero se nos va la jornada atravesando torrentes y anhelando un poco de llanura. Pero eso cada vez queda más lejos. Son las 7:30 de la mañana en este impresionante desfiladero de los pueblos Yagnovis en torno a Bideh. El ritmo de la vida Yagnovi empieza precisamente ahora, cuando los rebaños salen a pastar. En Bideh viven solamente 3 familias Yagnovis. Pero es que los Yagnovis no llegan a 3000 personas, es decir, son un pueblo en peligro. Lo mismo que su idioma, del grupo oriental de lenguas iranias, amenazado de extinción, según la UNESCO. Hoy, en el valle de Yagnov, hay una veintena de pueblos, remotos incluso para lo que es Tayikistán, y a 2500 metros o más de altitud sobre el nivel del mar. El aislamiento geográfico y cultural ha sido la nota dominante de este pequeño grupo étnico. Por eso tienen sus propias costumbres y creencias bajo una fachada de islamismo. Nur Mohamed, el jefe de esta aldea, nos enseña sus lugares de culto. Pero en Bideh hay muchos lugares sagrados, aunque a simple vista no lo parezcan. Nur reza ante la tumba de 2 hermanos que peregrinaron desde este pueblo nada menos que a la Meca. En Bideh llaman Jonaka a sus muchos santuarios o capillas en medio del monte. Nur besa y casi come la tierra de la tumba del maestro Ibrahim. Es para pedirle buena salud. Un pequeño muro de piedras señala otro enterramiento singular. Ibrahim Rasulullah Kosadorsh Khoy ana 1057 sol umjvetoy ana natar wafoshiktatam. Estos Yagnovis, hoy ciudadanos tayikos, como lo eran soviéticos hasta 1991, se declaran musulmanes teniendo adoratorios a veces ornamentados con cuernos de rebecos, salvajes machos cabríos que atestiguan fes más antiguas que el Islam. El islamismo Yagnovi nunca ha pasado de ser una capa superficial. Como dice un proverbio tayiko, los Yagnovis fueron obligados a convertirse al Islam con un hacha. Nur Mohamed y otros paisanos de Bideh
van al santuario de Busur, otro Hodja, es decir, otro maestro venerado en esta región. Prender candelas en estas capillas evoca una reminiscencia del culto al fuego zoroastriano. Los zoroastrianos no adoraban el fuego, pero sentían por él una reverencia como la que en parte conservan los actuales yagnovis. El viejo culto al fuego de Zaratustra se fusiona aquí con lo islámico. También las mujeres de Bidej van a los Jónaka, sitios que creen sagrados. Y encienden velas. Ese uso les diferencia del ritual musulmán que no emplea cirios ni aditamentos, es la oración desnuda, pero no así en Bidej. La gente de Bidej vive en casas de barro y piedra, como la de Nur Mohamed y su familia. Nur y Marcia, su esposa, tienen 4 hijos. Tienen 2 chicas, Zainur y Habiba, y 2 chicos que cuidan el ganado. یک ماه کشونیم 3 ماهه مهنت کنیم رزگی کنیم ملغو کته کنیم جبریم که پیرونتیم نهای روی که روز ماه گدیرونیم کویستون سخت خست ای پارا خنک 6 ماه خنکیش است 3 ماه دیگه با برف میزند بارون میزند عذاب میکشیم کوربا بس 6 ماه علف میده میکنیم گوی مول با میاندازیم. Todo es modesto y básico en un pueblo que se pasa incomunicado todo el invierno por las nieves. Aquí los armarios son repisas en la pared de barro, las alacenas redes de quesos, las camas ir poniendo edredones en el suelo. Pero en las alturas yagnovis las leyendas se amalgaman con los cuentos. Respetan el fuego, es su calor y su vida, pero nadie recuerda a Zoroastro o Zaratustra. Tienen la cocina aparte de la vivienda. Marcia, para cocinar, usa sobre todo boñiga seca. Rompe las bostas de vaca con una mano de almirez. La leña escasea también en los montes yagnovis, pero eso no quiere decir que los yagnovis no sepan nada del mundo. Nur Mohamed Hamroyevich cumplió su servicio militar en Rusia en 1988, cuando Tayikistán era parte de la URSS. Esta es la orden del Ministerio de Defensa soviético para licenciar a los veteranos y alistar a los reclutas. Esta foto es de Nur con sus compañeros tayikos del distrito de Leninabad. Aún más orgulloso está Nur de esta foto posando con su Kalashnikov. Aquí está en la sala Lenin del regimiento un 1 de mayo con los conmilitones. También hizo sus caricaturas del servicio militar. Nur guarda buen recuerdo y postales de la ciudad rusa Gorki con sus grandes calles y monumentos.
Cuando sale el sol, Bidej y su barranco se iluminan como un escenario grandioso. El río Yagnov crea una gran hendidura. A esta parte de los Pamir se les llama los Pamir Alay, los Pamir con pastos. Es donde viven los Yagnovi, los pastores Yagnovis, una vida, por cierto, de mucha dificultad. Los Yagnovis, aun siendo ganaderos, catan la carne en contadas ocasiones. Usan más bien vacas y cabras para leche y queso. Hoy le toca el turno a una cabra negra. Los niños están contentos porque hoy van a probar un manjar. Hasta el siglo VIII no entró el Islam en Sogdiana, el antiguo reino que tenía a Zaratustra por profeta y que ya desde el siglo IV de nuestra era comerciaba con éxito en la ruta de la seda, llegando por el otro extremo hasta Lunyuan, en China. Por Sogdiana pasaba lo mejor: oro, plata, alcanfor, pimienta, almizcle, trigo y por supuesto seda. Los actuales sogdianos, es decir, los Yagnovis, son más modestos que sus antepasados. El destino final de la cabra es hacer un buen perol. Las tardes siempre acaban en Bidej con el mismo ritmo pausado. Hay que recoger al ganado. Regresan cansados los pastorcillos después de haberse tirado todo el día en el monte. El ordeño es fundamental para estas familias Yagnovis. Cada día Marcia puede obtener de sus vacas más de 4 litros de leche para su casa. Empieza otro día aquí en Yagnovi y cada día aquí es distinto, en Bidej. A las 6:30 hoy han soltado a las cabras y ovejas de sus apriscos. Los protagonistas son otra vez los pastorcillos, niños de 7 y 8 años que tendrán que cuidar el ganado en el monte todo el día. Los pastorcillos tienen perros de orejas cortadas, muy fieros, para que les protejan a ellos y al rebaño. A la espalda se echan un zurrón, comida hasta la noche. Pero en Bidej no solo hay ganadería, se cultivan buenas parcelas,
como la de Nazar. Los geógrafos y etnógrafos rusos como Kuhn, que visitó este valle en primer lugar en 1870, advirtieron la diferencia de esta gente. Otros especularon con que los yagnovis tienen rasgos griegos o macedonios, en cualquier caso distintos de los tayikos. Peor fue el prejuicio étnico de quienes les llamaron galcha y los consideraron atrasados, primitivos y poco de fiar, como si su idioma fuese una especie de lengua secreta para la conspiración. اگر خير تاسبك بي او بيرخصات انا كرمش دهشه كرمس من هذا من شون تفرم هذا كرمس يسيو كرم ناخ اگر لكاس كن كاسكن وبيت كنشي كيش كرم قوي ما ريشش çok كنشي نغريشش راسك ريشش قوبيش. Esta es la casa de Nazar y su esposa. Tienen 4 hijos, de momento. La mujer trata de ocultar la cara de su bebé. Es para evitar un posible mal de ojo. Partir el pan es siempre lo primero, un rito casi sagrado en una casa yagnovi. Nazar distribuye un cacho de pan a cada miembro de la familia. Los niños, desde pequeños, beben té. Mirza, Khairuddin, Mahbuba, Nigora, Mahbibi. نود سیم ساله این جانب من نره که قیمتی و نرخ سال بلند خورد خوراک سال وزمین بعد از چو کشتی کورتی با عمل و انا مقصد سال وزمین تر و انا از ساله ها یعنی بلافظ ساله خی اولیش گویم ساله 26 این جانب حرکتش زیاد شد. Majiroa, la mujer de Nazar, prefiere hablar en tayiko. ما مایده بودم و مکتب وای نبود تاجیکی سوز نمیدونم با گفت لازی اما بیشان میکنم زدن. Matsuba quiere ser modista. Los niños mayores también sueñan. Mirzov quiere ser maestro y Yaurudin, conductor. El lugar es hermoso, pero a falta de carretera, los yagnovis tienen que apañarse en soledad, casi ser autosuficientes. Si algún día se hiciera la carretera, conseguirían alimentos a precios asequibles, pero para comprarlos dejarían de cultivar sus huertos e intensificarían la ganadería. Un problema. Ya ahora los pastos están sobreexplotados. La vegetación subalpina del valle casi ha desaparecido. De sus montes se adueñan plantas que no se comen, como el ajenjo, Artemisia absinthium, y los arbustos de rosa canina. Los veranos son bellos y cortos, y luego están los inviernos rigurosos, cuando ni siquiera a pie o en burro es factible el viaje. Y con todo, los yagnovis se han hecho a este lugar a lo largo de los siglos.
Por eso llevan tan mal el clima de los llanos de Tayikistán. En 1970 los soviéticos decidieron evacuar los pueblos yagnovis y si se oponía resistencia, los arrasaban como ocurrió en otra aldea, Piskon. Se trataba de emplear a los hombres yagnovis en el masivo cultivo de algodón que habían implantado como tarea única y monocultivo para Tayikistán dentro de la URSS. El resultado fue que muchos yagnovis murieron por falta de adaptación, por el calor y el estrés. Les llevaron a la zona tayika de Mirzachul, donde la temperatura media es de 28 grados en verano. El calor les pareció insoportable. Pocos pudieron regresar a sus hogares del valle de Yagnov a partir de 1983. Como la familia de este hombre, Nur Yuraliv. Nur Yuraliv vive en esta tercera casa de Videj. Nur y su mujer Rusino tienen 5 hijos y también vive con ellos el cuñado Safar. من نوم نورو فیورالی خست اویلا دوریم فور پوله ماست ترای جوتای غایک ایش محمد علی ایش مهربون ایش پروینا ایش نجمیدین ای ویروتی ماست این شنویم روزی موه جاگه خین خست یغنوب گفتگی جاگه ایش بسیار مشکل خست زیو که سعودی بسیار همه دستی اور ارکش از آبار رای ماشین نیست داکی خین دستی همه دستی ارکور از آب ارک موه دوای نوی خست. Y así va pasando la vida en el valle, como las nubes al atardecer. Los yagnovis conservan costumbres como Gagbora Bandung, poniendo al niño en la cuna. Lo suelen hacer en el tercer día de la nueva luna, cuando la luna está en el oeste. Marcia recrea la costumbre que se practica a las 3 semanas del parto, cuando la madre le dice al niño que tengas el espíritu del oso para dormir bien, que tengas larga vida como el enebro. Marcia nos enseña también cómo se completa la ceremonia de la cuna, echando caramelos, como un bautizo en otros sitios. En Videj amasan estiércol como combustible. Sin embargo, también ha llegado hasta aquí la televisión por satélite. Tienen muchos canales, más que corriente eléctrica que les llegue de forma regular. Pero les gusta mucho recorrer el mundo con imágenes de más allá de su valle. Una programación que no se pierden es la del canal Lux de Rusia. Diamantes, caviar, relojes, vinos selectos, todo el lujo del mundo llega virtualmente a esta aldea. Pero después de todo, en Videj hay la misma perplejidad existencial que se da en medio mundo. Dado que los humanos asisten a una lucha constante entre Asha, el bien, y Dug, el mal, la solución, según Zaratustra, sería cumplir el propio deber, tener responsabilidad y buenas acciones, palabras y obras. Como adorno de eso, los zoroastrianos tenían el fuego sagrado que nunca se apagaba. No como el fuego eléctrico de la televisión. Pero ya es tiempo de regresar al llano a paso de jumento, ya que no a paso de yatzatas o ángeles
zoroastrianos. Nos esperan muchas cuestas y terraplenes. Nos despedimos de los montes Yagnovis con la idea de ir al norte del país, casi en la frontera con Uzbekistán. Pero unas lluvias torrenciales han cortado la carretera principal del país, la que une norte y sur. El colapso está servido. La única solución para viajar es que permitan pasar por un túnel en el puerto de Anzov, aún en construcción. Es arriesgado, pero la gente lo reclama ante la parálisis de todo tipo que supone el corte indefinido de la carretera. El gobierno de Tayikistán ha confiado la construcción de la nueva y gran carretera a los chinos de la República Popular. Los trabajos proceden sin prisa ni pausa en las montañas tayicas. Pero ahora el tema fundamental es el desastre añadido causado por las inundaciones. Ahora estamos aquí atrapados decenas de coches con la esperanza de que habiliten el túnel que, aunque está en construcción, nos permitiría pasar al otro lado. Al final del túnel siempre se divisa una luz. Llegaremos a Penjikent, donde se ubican las ruinas de la vieja metrópoli de Sogdiana. Esta es Penjikent. Penjikent en el antiguo idioma sogdiano y en el actual tayiko viene de la palabra pench, que significa 5, y por lo tanto Penjikent significa 5 ciudades o 5 pueblos, 5 establecimientos de población. Todo se ha absorbido en la nueva Penjikent, la tercera ciudad del país en población, con 50.000 habitantes. Samarcanda, pasada la frontera con Uzbekistán, está a un par de horas de aquí. Dushanbe, la capital tayika, dista 255 kilómetros, o mínimo 10 horas en coche. Penjikent es una de las ciudades más antiguas de Asia Central. Incluso fue habitada hace 50.000 años en el Paleolítico, según los vestigios encontrados en la tercera terraza de la orilla izquierda del río Zerazán. La estatua de Devastich, el rey sogdiano, seguidor de Zaratustra, que fue derrotado por el Islam, sigue presidiendo el centro de Penjikent. Pero la población de Penjikent, pese a su barniz moderno, no ha perdido del todo sus tradiciones. El ritual matrimonial es muy complejo. Implica, entre otras fases, la parchaburón, preparación de los vestidos de la novia, y su exhibición o rubinón. Tras la boda de la novia, tiene que desvelar en parte su rostro y hacer este rito de saludo, llamado rukushot. Con todo, lo principal son los atavismos que conservan y que se relacionarían con los cultos ígneos de Zoroastro. Una pareja de recién casados accede a mostrarnos la ceremonia más vibrante de un matrimonio en la actual Penjikent. Es cuando entran por primera vez en su nuevo hogar y les espera una hoguera, un fuego que los recién casados deben honrar. 3 veces, 3 vueltas son las que tienen que dar los novios y sus allegados en torno a las llamas que evocan la religión revelada más antigua del mundo, la que fue propagada por un hombre de estirpe irania llamado Zaratustra. Y Lola, la hermana de la novia, nos lo explica. ما برای آن این گرد آتش به دور میزنیم که این رسم و رسوم گذشتگان ما است و ما سوختها
این رسم و رسوم رو ادامه داده ایستاده‌ایم. وقتی که عروس و داماد در گرد آتش دور میزنند، همه گناه های آنها در آتش میسوزد و خوشبختی همراه آنها می شود. برای تنصیحاتی در گرد آتش دور میزنند. Para el arqueólogo francés Bernard, Penjiquent es la pequeña Florencia oriental. La imaginación también quiere su parte. En este collado, en las afueras de Penjiquent, se encuentran las ruinas de la que fue una de las principales ciudades de Sogdiana. Para algunos se trata de la Pompeya del Asia Central. Los sogdianos, de lengua persa y religión zoroastriana, llegaron a disfrutar de un gran esplendor y poderío los primeros siglos de nuestra era. Todo ello acabó cuando el rey de Bastich de Penjiquent luchó con el rey sogdiano de Samarcanda y además de luchas intestinas llegaron los árabes. Ya en el año 770 la antigua Penjiquent quedó arrasada. En las ruinas se han identificado hasta 150 casas de 2 pisos y con varias habitaciones. Muchas estancias estaban decoradas con frescos. Algunas pinturas se conservan en el museo local, aunque una buena parte acabasen en San Petersburgo. La antigua Penjiquent se subdivide en 4 áreas: Sagristán o centro ciudadano, la ciudadela, los suburbios y la necrópolis. El Sagristán, con sus en torno a 14 hectáreas, núcleo principal de Penjiquent, llegó a su mayor esplendor en el siglo VI y se derrumbó con la invasión árabe del siglo VIII. Lo más impresionante y preservado sigue siendo el Templo del Fuego. Este es el vestigio arqueológico más importante y más lucido de las ruinas de Sogdiana. Es cuanto queda del templo principal, un templo que los seguidores de Zaratustra dedicaban, entre otras cosas, a la adoración del fuego. Se han encontrado en Penjiquent numerosas piezas de valor, aparte de los famosos y valiosos frescos del mundo sogdiano. Pero en el museo local también llaman la atención las urnas fúnebres, las ostodans y los osarios, o asuaris. Los sogdianos recogían en esas vasijas los restos de sus muertos limpios de carne, porque a los muertos no los enterraban. Siguiendo la costumbre zoroastriana, dejaban que sus cadáveres se descompusieran y, en otros casos, que fueran presa de las aves carroñeras. En la entrada de sus amadas ruinas quiso ser enterrado el arqueólogo ruso Boris Marshak. Aquí desplegó sus campañas arqueológicas durante 50 años hasta su muerte en 2006. Marshak dirigía el departamento de Asia Central del Museo Hermitage de Leningrado. Tanto durante la URSS como con Rusia y después de la independencia de Tayikistán en 1991, Marshak nunca faltó con su equipo a su cita con el pasado, siempre en busca de piezas en la vieja capital sogdiana de Penjiquent. En una casa patricia encontró quemada esta efigie, una deidad sogdiana aún irreconocible. Salvó frescos de tonos e ideas que han hecho recordar a Pompeya, y varias cerámicas y hums o jarras para granos y líquidos y múltiples osarios, y cánulas de hueso para que orinen los niños en la cuna. Pero los frescos cuentan la buena vida de los sogdianos, su culto a los héroes, la belleza y el lujo, sedas y parasoles, y siempre el fuego. Muele trigo como en tiempos de Sogdiana Mirzov, un molinero de 16 años. Nada ha cambiado en las ruedas de molino.
Fusiones, sincretismos, mezclas de Oriente y Occidente, hay todo eso y más en la moderna Penjikent. Los sacerdotes zoroastrianos llevaban padam, una máscara blanca, y velaban para que nunca se apagara la llama sagrada. Hoy en Penjikent son musulmanes en su gran mayoría. Sogdiana ya en el siglo IV participaba intensamente en el comercio de la ruta de la seda. En el siglo XXI todo está al límite de la subsistencia. La carne es un lujo para pocos. El pan, en cambio, es una necesidad y una delicia asequible. Las cortesías no han cambiado. من یوسفova زمرد میباشم. من از تاجیکستان زاده تاجیکستانم. من خیلی خرسند که در تاجیکستان زندگی میکنم. من تاجیک هستم، من مسلمان هستم. من خیلی از این فخر میکنم. En Sogdiana tuvieron también gran predicamento los maniqueos, los seguidores de Mani, profeta babilonio que decía que todo era o bien o mal manifestado en partículas de luz y de oscuridad. Los sacerdotes maniqueos no habrían podido pasear por un mercado como este de Penjikent. Barrían el suelo para no matar insectos. Evitaban caminar por la tierra sembrada. Solo comían verduras y a veces las vomitaban para liberar la luz que contenían. Hoy en Penjikent la alimentación es menos mística. A 35 kilómetros de Penjikent y al pie de la montaña Kanamch se encuentra el pueblo de Mutor Sarif. Significa noble tumba. Sarif en árabe es noble, distinguido, y eso se debe a la islamización que entró en este valle del antiguo reino de Sogdiana a partir del siglo VIII. El epicentro de Mutor Sarif es una mezquita empezada a construir en el siglo XI de forma modesta. Luego, en 1342, se adornó con azulejos y versos coránicos esculpidos en piedra. Pero guarda una historia crucial de Sogdiana. En las afueras de Penjikent se alza este mausoleo, el de Mohammad Bashoro, el hombre que en el siglo IX derrotó a los zoroastrianos de todo este valle de Sogdiana e introdujo el islamismo. Vamos a ver su tumba. Se debió a Bashoro la destrucción por vías religiosas de los zoroastrianos de la zona. Así remató el trabajo de los ejércitos árabes que habían derrotado militarmente a las tropas sogdianas del rey de Bastish. Bashoro no solo era un hombre muy batallador y muy santo, sino muy alto, a juzgar por su tumba, una tumba que mide no menos de 6 metros de longitud. Historia y superchería se mezclan aquí. Pero lo más sorprendente en este mausoleo de Bashoro no es su tumba, sino que también exista un osario dentro de una mezquita musulmana. Huesos y calaveras y en una mezquita. Algo propio de los zoroastrianos. A veces usaban osarios y otras veces dejaban a sus muertos en las dogmas, las torres del silencio, para que vinieran los buitres y los cuervos y descarnaran los cuerpos.
Otra curiosidad del mausoleo es la cámara del ayuno, una pequeña habitación en la parte superior de la mezquita donde los más místicos permanecían 40 días sin comer. Tenían, eso sí, una chimenea. Antaño fueron seguidores de Zaratustra y de Mani, luego fueron islámicos y después ateos durante la URSS. Hoy, en Musor Sharif, algunos muestran su actual fe con una oración coránica. Junto al mausoleo se extiende el pequeño pueblo de Musor Sharif, cuya mayor riqueza son las vacas, y por lo tanto todo lo que dan. Leche, por supuesto, pero también bostas, un preciado combustible, aquí como en la India. Ahora, hacia las 5 de la tarde, las mujeres del pueblo están confeccionando una y otra vez sus pastillas de combustible. Siendo tan dura la lucha por la vida, no extraña que sigan apoyándose en sus viejos ablots o clanes, 2 o 3 por pueblo. Se trata de familias emparentadas, aunque sea por una lejana genealogía. Pero es que además aún valoran tanto la SADA, Asociación por Vecindad, como la Makala, una organización social en función de los oficios típica en las ciudades uzbecas y tayicas. El sacristán del mausoleo es uno de los hombres más acaudalados del pueblo. Vive en esta casa con su familia extendida, es decir, con sus hijos casados, nueras y nietos. Es una casa cómoda, amplia, con un buen jardín. Samsullah Rajab Soda nos presenta a sus familiares. Zokir, Hamad Bacha, Enash, کلینی همسایه از همه نزدیک کلینی کار جورقول ایناش گلنوز ایناش بابا جون ایناش میتخون نام هندوگی ایناش اپی میاسر همسایه نزدیک بعضی همه خیلی از سقدی ها مثال نوک چمونی شام گذاری بعد گردی علو در زماندن کیلین. El vecino Rustan también quiere opinar. با چرواداری مشغول هستیم. زندگی ما خیلی به درجه خوب است. ما یکم شکایت نداریم. خیلی خوب زندگی میکنیم. La nuera habla por las mujeres de la casa. Pero en Musor Sharif no todo es tan evidente como parece. En las afueras del pueblo hay aún lugares naturales que tienen un simbolismo ancestral, como fuentes y árboles sagrados. Este árbol está lleno de lo que se llamarían exvotos en otras latitudes. Este es el latabán, el árbol de los deseos. Un árbol cuajado de deseos, como se ve, porque las gentes de aquí, de estos alrededores de Musor Sharif, colocan en las ramas unos trapos para indicar sus aspiraciones, sus sueños. من برای زیارت به مزار شریف آمدم برای تن صحت سلامتی خودم. من با همراهی مادرم برای زیارت کنی آمدم. پسرها همینجا پسرم زنتی هم میگم اکو آخر موندگی شمی از 5 تا اونا زن دور و بچه دور که خدا یک کمی موندگی. Pero también aquí hay una fuente sagrada. La gente viene aquí a lavarse con este agua, incluso a rebuscar en la tierra del fondo alguna moneda que echó un fiel, realimentando así la cadena de los talismanes.
Pero tras esta especie de veneración del agua, la gente prende sus velas y otra vez es el fuego, el viejo fuego de Zaratustra, el protagonista de una oblación. El fuego ardiendo en la liturgia zoroastriana era Atash Niash. ¿No es eso precisamente una vela del siglo XXI? Tampoco es ni por asomo una vela moderna el Atash Behran, el fuego de la victoria, el que comprendía 16 clases de fuegos, de 16 fieles, y era velado por 32 sacerdotes. Adorar el fuego fue una aportación doctrinal posterior del zoroastrismo, pero siempre estuvo vivo su gran simbolismo: el fuego y el sol, puros y radiantes, una energía ante la que rezaban los seguidores de Zaratustra, los viejos sogdianos. Pero aún hoy respetan el fuego y mucho los yagnovis y otras gentes del norte de Tayikistán.